El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, nombró a Nadia López García como nueva titular de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP, en sustitución del polémico Marx Arriaga. Nadia López García, es licenciada en Pedagogía, especializada en Política Educativa, Materiales Educativos, Comunicación Educativa y Educación Intercultural. Cuenta con una trayectoria nacional e internacional dentro de la academia, la literatura y la cultura. Es autora de 11 libros con traducción al inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino. Cuenta con diversos reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud, Premio Casa de la Literatura para Niños, entre otros varios, según anunció la propia Secretaría. Desde el viernes pasado, cuando fue informado de su destitución, Marx Arriaga Navarro decidió atrincherarse en su oficina, no moverse de su oficina. Lleva más de 70 horas, 80 ya casi, encerrado, y advierte que no aceptará nada a cambio de dejar el puesto. Tenemos contacto en este momento con Alberto Manuel Rodríguez, precisamente hasta las instalaciones de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en la avenida Universidad 1200, Alcaldía Benito Juárez. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las novedades? Estamos contigo. Pepe, muy buenas noches. Pues así como que novedades, no hay muchas. Sigue atrincherado Marx Arriaga en su oficina. Y bueno, lo único que él mencionó en una pequeña entrevista que tuvo con algunos medios de comunicación fue no estar atrincherado. Él no va a dejar el puesto hasta que se le notifique, hasta que tenga un oficio directamente por parte de la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo está en estos momentos la oficina? Bueno, ya se han revelado algunos videos y algunas fotografías por parte de otros medios de comunicación donde, pues bueno, la puerta de su oficina tiene algunos carteles en forma de apoyo por parte de los trabajadores de materiales educativos. Y también ya dentro de la oficina, pues esta se ve que ya se ha ido retirando algunos libros, algunas pertenencias. En pocas palabras, le están ayudando ya a sacar poco a poco todo el material perteneciente a Marx Arriaga. Pero, Pepe, ¿qué fue y cómo lo sorprendieron? Bueno, algunos medios de comunicación llegaron hasta su oficina, le preguntaron algunas cosas, lo agarraron comiendo pollo rostizado, alguna fruta, alguna verdura, y él mencionó no estar atrincherado, únicamente él sigue con las actividades diarias que le corresponden, que tiene mucha carga de trabajo, se puso a hacer la tarea hasta el final y pues además también mencionó, como ya lo había dicho, no me voy a ir hasta que no tenga un oficio. Pepe, si te parece, vamos a escucharlo. No estoy atrincherado. Tanto no estoy atrincherado que estamos haciendo comités de defensa y le digo claro a la secretaria y con esto termino. Que entregué el oficio donde se termina la comisión que tengo y se acabó. O sea, aquí yo estoy cumpliendo mis funciones porque no me han entregado un oficio y a mí no me van a cargar muertos, es decir, a mí no me van a decir que no cumplí mis atribuciones. Yo firmé un contrato donde decía cuáles eran las atribuciones del director y como ven estoy haciéndolas, tanto que debo comer dentro de la oficina. En punto de las 19 horas, Pepe, Marx entró a una asamblea en la cual él mencionó también en esta pequeña entrevista que tuvo con medios de comunicación, que comúnmente en estas asambleas nunca hay un horario de finalización. Entonces dijo que como puede acabar a las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada, a las 2, puede extenderse, pero probablemente aquí sea notificado que pues ya tiene que dejar el puesto. Habrá que esperar las próximas horas qué va a pasar con Marx Arriaga, si se va a quedar en su oficina atrincherado o después va a salir, va a dar algún mensaje a los medios de comunicación. Es una cuestión únicamente de estar esperando. Pepe. Pues te agradecemos la información. Pendientes de lo que decida, ya tiene reemplazo, el reemplazo o la reemplazo en este caso,
no tiene todavía oficina, es lo de menos. El secretario de Educación Pública ya habló con Marx en algún momento, no han vuelto a dialogar y efectivamente no le han entregado el oficio de remoción y de cancelación de su cargo y él sigue ahí amarrado a lo que considera propio. Te agradecemos muchísimo la información y estaremos en contacto. Seguimos pendientes, Pepe, desde este punto de la Ciudad de México. Sin duda, gracias y buenas noches. Gracias, Alberto Manuel Rodríguez. La presidenta de la República reconoce el trabajo de Marx Arriaga. Por esa razón le ofrece un consulado. De paso, Sheinbaum aclara que los libros de texto no son patrimonio de una persona. Acotó que Arriaga no estaba de acuerdo con su planteamiento de incluir esos materiales educativos, el papel de las mujeres en la historia de México, lo cual dijo es política central de la actual administración federal. La mayor parte de los libros tienen los héroes, pero no a las heroínas. Marx no estaba de acuerdo en que hubiera una modificación a los libros. Ahí hubo un primer desencuentro grave con el gobierno federal. Marx Arriaga no estaba de acuerdo en que hubiera ninguna modificación a los libros. Entonces ahí hubo una primera, pues digamos, desencuentro, por decirlo así. Entonces, frente a esta situación, pues se le ofreció otras opciones. Entre otras era la posibilidad de un consulado. Le planteé al secretario de Educación pues que le ofreciéramos a Marx varias opciones. Ya no sé exactamente qué se le ofreció, pero él tiene la posibilidad y tenía la posibilidad de quedarse en el gobierno, pues porque, repito, pues los libros de texto no son patrimonio de una persona. El movimiento de transformación es muy grande y siempre tiene que irse mejorando en el marco de la nueva escuela mexicana. Los senadores de los partidos de oposición a Morena y aliados solicitarán la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para explicar lo ocurrido con el caso Marx Arriaga. Para el PAN, la salida de Marx no es suficiente para resarcir el daño provocado en los contenidos de libros de texto gratuitos. Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la presidenta a actuar con mayor firmeza en este tipo de casos. Vamos a pedir la comparecencia, la estoy adelantando, de Mario Delgado, para que aclare, que venga aquí a comisiones y que aclare qué desastre trae en la Secretaría de Educación Pública. O sea, lo de menos es que el tipo en una actitud mesiánica, como la del que lo nombró, esté atrincherado. Eso es lo de menos. El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. Acuérdense que introdujo política, ideología a los libros de texto y lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria. Y me da mucho pesar que el futuro de una parte importante, estratégica, de la Secretaría de Educación Pública dependa del criterio de un fanático. Y no se puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que alguien quiera tomar de rehén a la propia Secretaría para inmovilizarle y para imponer su criterio. En la mañanera, la presidenta de la República dijo que no ha leído ni leerá el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra, abogado, quien fue consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador durante 3 años de su gobierno, los 3 primeros. La presidenta puso en duda la solidez de las fuentes citadas en el libro. Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder se llama el libro. Es una obra publicada el 11 de febrero apenas por Julio Scherer Ibarra, en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Es una entrevista donde Jorge le pregunta y él responde. El texto se presenta como ejercicio de memoria frente a la polarización. No busca, dicen, absolver ni condenar, sino dejar constancia de una experiencia que, en palabras del autor, funciona como advertencia. No lo he leído ni lo voy a leer, porque la crítica y la autocrítica siempre son importantes, siempre.
Pero nosotros somos parte de un movimiento de transformación. Y repito, aunque la crítica y la autocrítica se valgan, siempre hay que ser consecuentes. No veo, de lo que he leído en los medios, cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias que hace. Y luego, no por nada, pero con quién se escribe también y la consecuencia de ello. En términos de un movimiento de transformación. Entonces, no creo que tenga mucho impacto, la verdad. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo también un llamado a Julio Scherer Ibarra a presentar pruebas en contra de los funcionarios señalados en su libro para ser investigados y en su caso sancionados. El ex consejero jurídico de la presidencia está obligado a denunciar porque se trata del dinero del erario público, dijo la panista Kenia López Rabadán. Estas acusaciones no se deben quedar en una discusión literaria. No solo deben llegar a las librerías, también a las autoridades. Porque estamos hablando en muchos de los casos que toca el libro de Scherer de temas del erario, del dinero de los mexicanos. Entonces no puede quedar solamente en una discusión literaria o en su caso social. Tiene que haber denuncias porque con ese dinero se pudieron haber comprado medicinas, vacunas contra el sarampión, se pudieron haber arreglado escuelas, se pudieron haber generado las condiciones para que niñas y mujeres en este país no sean violentadas. Una de las acusaciones más graves es contra Jesús Ramírez Cuevas, quien era el personero vocero de Andrés Manuel López Obrador y luego tenía unas asignaciones ahí pendientes y actualmente trabaja como coordinador de asesores de la presidenta de la República. Otro asunto, el gobernador de Sonora, Arturo Durazo, en referencia a este libro, solicitó a Julio Scherer aclarar las interpretaciones que lo vinculan con Sergio Carmona Angulo, apodado el Rey del Huachicol, quien presuntamente habría financiado a múltiples candidatos de Morena, incluido al sonorense, Alfonso Durazo. Tras el mensaje de Durazo, Julio Scherer publicó en redes sociales una breve respuesta donde dice que los señalamientos en su libro no están relacionados con él, con Durazo. Respeto la postura del gobernador Alfonso Durazo. El libro no hace referencia a su protesta en 2021 ni a su gestión. Lo mencionado está claramente situado en 2018, dijo Scherer. Una lectura completa del texto lo confirma, añade. Julio Scherer Ibarra podría ser protagonista del libro del escritor inglés Robert Louis Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un hombre con dos identidades. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez hoy habla en su columna de Reforma acerca de la venganza de un coyote, descalificando el libro de Scherer. Yo le pregunto al maestro Silva Herzog, entre Julio Scherer y Marx Arriaga, ¿con quién te quedas? Jesús, buenas noches, ni a cuál irle, ¿verdad? Hola, Pepe. No, pues yo creo que no hay mucho que hacer en esas opciones, ¿no? Creo que habría que buscar otras compañías. ¿Leíste el libro? Sí, lo leí con interés. A mí me parece que es un libro relevante. Me parece que es un libro que no es que haga grandes revelaciones, pero es un testimonio de primera mano de un observador, de un protagonista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un hombre que fue muy cercano a él. Es un libro de alabanza a López Obrador, alabanza permanente, aunque claro, con algunos señalamientos. Yo creo que es un libro que por una parte tiene eso, y en ese sentido lo que dices de Dr. Jekyll y Mr. Hyde es muy certero. Por una parte hay esta gran alabanza, el elogio del gran dirigente, el comunicador extraordinario, el predicador, el hombre honesto.
Pero por el otro lado hay denuncias brutales a su gestión, a su, digamos, a su coherencia intelectual, a su curiosidad, a la manera en que se rodeó de una serie de pillos y de corruptos, su incapacidad para gestionar la administración pública con mínima racionalidad. En ese sentido es curioso porque hay esta idolatría del personaje y por el otro lado lo deja muy manchado. Deja muy manchado a Andrés Manuel López Obrador, hablando de que él no era un político, sino más que nada... Predicador. Era un predicador, Sí. que cargaba a cuestas el peso de una religión Exactamente. ubicada en el cristianismo, y que él no entendía de economía ni de relaciones exteriores, entendía de un programa. Y eso lo excusa Scherer como si fuera una parte curiosa, simpática de este gran profeta, de este hombre iluminado. Pero pues al hombre de Estado, al gobernante, me parece que hay que evaluarlo sobre todo a partir de sus consecuencias, a partir del efecto que tienen sus palabras, sus decisiones, sus propuestas, sus abstenciones muchas veces. Y eso es algo de lo cual me parece que no se hace cargo Julio Scherer, que también fue un partícipe de ese gobierno. El gobierno que me parece que hay que recordar como el gobierno más hostil a la ley que ha tenido México en su historia moderna. Ciertamente. Y por otro lado está el asunto de Marx Arriaga. Marx Arriaga es todo un personaje político, ideológico, fanático, abierto, López Obradorista, quien ahora se asume como una víctima, como un mártir de un gobierno que no ha entendido lo que es la nueva escuela mexicana y el humanismo. Me parece que es un caso muy, muy interesante. Creo que nunca habíamos visto el caso de que dentro de la administración pública federal un funcionario, un servidor de tercer nivel, simplemente se resista a las decisiones de sus superiores. Y no solamente es en este caso de su remoción, sino que pues conocemos de muchas decisiones que se habían tomado, instrucciones que había recibido este funcionario para modificar, actualizar los libros de texto gratuito, no en su médula, sino adicionándole ciertos elementos, revisando, por ejemplo, el componente de matemáticas en donde iban a participar conocedores de la materia del Cinvestav, agregar elementos de la historia de México para pues agregar la contribución de las mujeres a la historia mexicana. Y Marx Arriaga procede como un sectario, es decir, un hombre que piensa que en esos libros de texto está la palabra última, la palabra sagrada, la palabra de Dios. Un catecismo. Exactamente, y por eso no le podía modificar una sola coma, porque sería un sacrilegio profanar el libro sagrado. Y por eso está pues ahí con esta estrategia de inmolarse en su oficina, de tomar como si fuera un salón de ciudad universitaria, una oficina de la Secretaría de Educación Pública. Es algo que me parece absurdo, pero también preocupante el hecho de que después de estas muestras, estos desplantes de soberbia, la presidenta Sheinbaum la trate con tanta suavidad, que le ofrezca premios, que le ofrezca dulces diplomáticos para que se vaya tranquilo. Se hablaba de una embajada, la de Costa Rica, se hablaba de un consulado, en fin, es como te doy esto, pero vete, por favor. Pero no te vayas enojado, no te vayas a ir no te enojes ofendido, conmigo, por no te favor. vayas conmigo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo, Claudia Sheinbaum, a uno de los predilectos de la esposa del presidente Pues sí. López Obrador, de Beatriz Gutiérrez Müller, le tiene miedo a la ira presidencial. Pues eso es lo que parece, que la presidenta de la República no pueda ejercer el poder en ese espacio en donde pues no tiene que negociarlo con nadie. La presidencia es una oficina unipersonal y lo que hemos oído de este funcionario es que desde su oficina llama traidores al movimiento, a sus jefes.
Y eso incluye a la presidenta Sheinbaum. Yo creo que no merece ese trato tan suave que ha recibido del secretario de Educación y de la presidenta Sheinbaum. Pues muchas gracias, Jesús. Gracias por tu comentario. Gracias, Pepe.